vamos a comparar la curva de función cardíaca versus la curva de Starling. Entonces, básicamente las curvas van a ser lo mismo o nos van a dar casi la misma información, solo que cambia lo que tenemos en el eje de las X. En la curva de Starling, en el eje de las X tenemos el volumen de sangre que tenemos en el ventrículo izquierdo al final de la diástole. O sea, tenemos el volumen telediastólico del ventrículo izquierdo, o sea, la sangre que hay en el ventrículo izquierdo. Y en el eje de las Y tenemos gasto cardíaco. Tenemos gasto cardíaco, o podemos poner volumen latido. Y la curva era una curva como así. Y en el video anterior estuvimos comparando varias curvas, esta comparada con esta y con esta, y así. Esta es la curva de Starling. Y la curva de función cardíaca tenemos en el eje de las X, en lugar de tener volumen, tenemos presión de la aurícula derecha. Y en el eje de las Y tenemos lo mismo, tenemos gasto cardíaco. Y aquí la curva es una curva como así. Así. Entonces, las gráficas es básicamente lo mismo porque dijimos, ya en varios videos anteriores vimos que el gasto cardíaco, cardiac output o gasto cardíaco, es lo mismo que la frecuencia cardíaca multiplicado por el volumen latido. Así calculamos el gasto cardíaco, frecuencia cardíaca por volumen latido. Y en videos anteriores vimos que el volumen latido está determinado por varias cosas, como está determinado por la precarga, está determinado por la poscarga, está determinado por la contractilidad. La contractilidad es con qué tanta fuerza se contrae el ventrículo. Y la precarga está determinada, o sea, digamos el volumen que vamos a tener al final de la diástole, eso es la precarga, el volumen que tenemos al final de la diástole, que es lo que estamos poniendo aquí. Y entonces la sangre que tengamos en la aurícula, es sangre que va a pasar al ventrículo. Entonces la sangre que tengamos en la aurícula determina la precarga, que es el volumen que vamos a tener al final de la diástole. Y la sangre que tenemos en la aurícula va a estar determinada por la presión de la aurícula derecha. Esto es, aquí está el corazón. Aurícula derecha, aurícula izquierda, ventrículo derecho, ventrículo izquierdo. Si tenemos un aumento de la presión en la aurícula derecha, o sea, se aumenta la presión aquí en la aurícula derecha, y es un corazón sano, pues va a haber aumentado porque tenemos más sangre. Y si tenemos más sangre en la aurícula, es más sangre que va a pasar de la aurícula al ventrículo, o sea, más sangre que vamos a tener en el ventrículo. Y si tenemos más sangre en el ventrículo, esto es un aumento del volumen de sangre en el ventrículo izquierdo al final de la diástole. Entonces, si aumentamos la presión de la aurícula derecha, vamos a tener un aumento del volumen telediastólico. O sea, un aumento del volumen al final de la diástole. Y estos dos parámetros, los dos influyen en la precarga. Y si los dos influyen en la precarga, esto es, el influye en la precarga, influye al volumen latido. Pero si influyen en el volumen latido, influyen en el gasto cardíaco. Entonces, un aumento del volumen telediastólico es un aumento de la precarga, o sea, un aumento del volumen latido, o sea, un aumento del gasto cardíaco. Ahora vamos con lo otro. Esto fue la curva de Starling. Entonces ya vimos cómo la curva de Starling dice, si aumenta el volumen al final de la diástole, aumenta la precarga. Y si aumenta la precarga, aumenta el volumen latido. Y si aumenta el volumen latido, aumenta el gasto cardíaco. Ahora la curva de función cardíaca dice, si aumenta la presión en la aurícula derecha, aumenta la sangre que va a pasar finalmente al ventrículo. Entonces aumenta la precarga. Y si aumenta la precarga, aumenta el volumen latido. Y si aumenta el volumen latido,
aumenta el gasto cardíaco. Entonces, aquí es lo mismo. En los dos estamos poniendo gasto cardíaco, solo que aquí pusimos volumen sanguíneo del ventrículo izquierdo al final de la diástole y aquí pusimos presión de la aurícula derecha. Pero los dos son un subrogado, o sea, subrogado es una forma indirecta de medir algo. Entonces, los dos están siendo un subrogado de la precarga. Entonces, en la curva de Starling, el subrogado de la precarga que utilizamos es el volumen al final de la diástole. En la curva de función cardíaca, el subrogado que utilizamos de la precarga es la presión de la aurícula derecha. Y conforme aumenta la presión de la aurícula derecha, vemos cómo el gasto cardíaco va aumentando. Comparemos este punto con este punto. Aquí la presión de la aurícula derecha, digamos, es 2. Aquí la presión es, por ejemplo, 3. Aquí el gasto cardíaco, digamos, es 1 litro por minuto. Aquí el gasto cardíaco, digamos, son 2 litros por minuto. Entonces, conforme aumenta la presión de la aurícula derecha, aumentó el gasto cardíaco. Aquí lo mismo. Conforme aumenta el volumen al final de la diástole, digamos, aquí tenemos volumen, digamos, de 3, aquí tenemos volumen de 4. Entonces, agarramos esta gráfica. ¿Así? Y así. Entonces, pasamos de 3 a 4 y, digamos, pasamos de lo que sea, 4 litros por minuto a 6 litros por minuto, por ejemplo. Un ejemplo. Entonces, conforme aumenta el volumen al final de la diástole, aumenta el gasto cardíaco. Entonces, dos formas de decir lo mismo. En la curva de Starling tenemos volumen al final de la diástole comparado con gasto cardíaco, o viendo cómo uno influencia en el otro. Y aquí presión en la aurícula derecha, viendo cómo influencia el gasto cardíaco. Y esta es la curva de función cardíaca. Nos vemos en el siguiente video, futuros médicos, científicos e ingenieros.